especialista en psicodiagnóstico y evaluación de la personalidad, acostumbran a preguntarme si al realizar una evaluación psicológica no corremos el riesgo de etiquetar o encasillar a la persona evaluada. Pero déjame decirte que no es así. Ni se etiqueta ni se encasilla, nada más lejos de la realidad. Diagnosticamos para especificar, para definir, para precisar, analizar y así también poder predecir. Este es el objetivo de un psicodiagnóstico y una evaluación de la personalidad. Conocer el síntoma, poder identificar el trastorno o incluso la posible patología es fundamental si buscas mejorar o producir algún cambio en tu realidad personal. Pretender evitar o negar el diagnóstico como forma de protegerte emocionalmente es de las peores cosas que puedes hacer si verdaderamente quieres entender lo que te sucede y cómo puedes mejorar o cambiar aspectos de tu vida o de tu personalidad. La negación es un mecanismo de defensa altamente peligroso. Identificar, reconocer y aceptar son requisitos básicos y necesarios para cualquier cambio. Negar te impide restablecer el equilibrio, no te deja sanar y frena la posibilidad de que puedas desarrollar los recursos psicológicos necesarios para resolver en ti o en tu vida lo que tenga que ser resuelto. El hecho de que experimentes determinados síntomas, de que sufras algún tipo de trastorno o incluso de que tengas una patología, no describe en ningún momento, repito, en ningún momento lo que eres, sino aquello por lo que estás pasando y pudiera estar afectando a tu bienestar psicológico y tal vez a tu bienestar físico. En medicina, usamos términos para poder describir la dolencia, términos que nos ayudan a reconocer causas para poder orientar y ofrecer las opciones más adecuadas como abordaje terapéutico. El avance de la medicina se ha ido construyendo precisamente gracias a identificar y poder darle un nombre a las variables que influyen en la pérdida de la salud. Para mí, supone uno de los retos más importantes como profesional de la psicología. Que te confirmen que has cogido el sarampión, que sufres de gastroenteritis, que tienes una gripe o una neumonía, no suele ser interpretado como un juicio de valor o como algo que va en contra de tu persona. De la misma manera que te digan que padeces de obsesión, hipercontrol, ansiedad, pánico, fobia, depresión, ira, indiferencia, dependencia o incluso envidia y celos, no debe ser tomado como algo personal. ¿Dónde está la diferencia? En ambos casos, se trata de síntomas que te apartan de tu equilibrio y estabilidad. Unos pertenecen al mundo orgánico y otros al mundo de la psique, y esa es la única realidad. Eres cuerpo y eres mente. Puede que detrás de tu depresión exista una personalidad a la que le falte atrevimiento, a la que le falte dominio o gestión emocional. Una personalidad que se focaliza en la carencia, que se enfoca en lo que le falta, que se imanta en lo imposible. O que detrás de tu ansiedad exista una personalidad hipersensible, hipervigilante, con un control excesivo o una necesidad de anticiparse a las cosas. Incluso que detrás de la envidia y los celos exista una personalidad insatisfecha consigo misma, con miedo al abandono, con un gran vacío interior. Y ese es el verdadero problema y lo que debe ser comprendido en primer lugar. No hace falta que analices y analices dándole mil vueltas, sino que reconozcas lo que es, ir directa a los hechos que existen en tu personalidad, porque tu personalidad es el hecho.
Incluso frente a los intentos o tentativas de suicidio, cuyas cifras en la actualidad son francamente alarmantes, existen variables de la personalidad que son las que impiden, por ejemplo, que puedas hacer frente a una pérdida, a una desilusión, a un desengaño. No deseas suicidarte por la insoportable pérdida o por la terrible desilusión o el espantoso desengaño, sino como consecuencia de carecer de recursos de afrontamiento en tu personalidad. Si tiendes a focalizarte en lo negativo, a imaginar lo peor, a centrarte en lo que has perdido o te falta, a creer que todo lo malo que ocurre en tu vida es por tu culpa, si no reconoces tu independencia ni tu valor personal, si tienes miedo a la soledad, te frustras fácilmente y no manejas bien la incertidumbre, es muy probable que cuando venga la pérdida, la desilusión o el desengaño, no seas capaz de hacerle frente y decidas acabar con todo. Sea el que sea el nombre o etiqueta utilizado para poder identificar, tratar y pronosticar, recuerda que un síntoma no te define ni te definirá. Dicho esto, mejor no negarlo o huir de su presencia y el impacto que puede tener en tu vida y en la vida de aquellos con los que te relacionas. Tienes que reconocer y comprender lo que es de una forma clara y objetiva, sin pretender evitarlo o eludirlo. Al fin y al cabo, no puedes ser más de aquello que comprendes. El límite se encuentra en tu propia comprensión. Llegas hasta donde comprendes. Ampliar tu comprensión es siempre una fantástica opción. Nos cuesta tanto admitir o reconocer nuestros puntos de flaqueza que preferimos ajustar el significado de lo que nos sucede de tal manera que nuestra interpretación de los hechos implique la mínima carga emocional y la máxima ganancia emocional. Es algo realmente muy curioso que nunca deja de sorprenderme y que podemos reducirlo a dos leyes. ¿No nos interesa la verdad? Ley de la carga reducida. Nos interesa seguir con la farsa, ley de la máxima ganancia. Las emociones suelen estar al servicio de nuestro mejor interés y así vamos justificando lo injustificable. No solo fingimos, sino que además nos creemos la farsa para continuar y justificar el sin razón. Mirarnos cara a cara, enfrentarnos a nosotros mismos y vernos tal como somos es francamente difícil. Somos capaces de autoengañarnos y utilizar miles de artimañas argumentales para ocultar nuestros conflictos, nuestras contradicciones, nuestras incongruencias y desajustes internos. Todo aquello que no queremos o nos duele admitir de nosotros mismos aun a riesgo de enfermar. Resulta chocante, pero las mentiras que nos hacemos a nosotros mismos son las más difíciles de encajar. No importan las consecuencias de seguir con la película porque nos hemos creado una película. Importa continuar en el autoengaño, en la justificación y seguir construyendo nuestra propia verdad, aunque eso nos lleve a demoler y arruinar nuestra vida, la de otros o incluso enfermar a causa de no saber distinguir entre la fantasía y la realidad. Nos mentimos y engañamos a nosotros mismos, acerca de nosotros mismos y acerca de todo lo demás. Y pobre de aquel que pretenda hacértelo ver, posiblemente salga atacado, demolido y hundido hasta ser neutralizado por completo. ¿Pero qué entendemos por enfermedad? ¿La patología del cuerpo físico? ¿Los trastornos de la mente? ¿La falta de un propósito que dé sentido a la existencia? Los problemas a los que nos enfrentamos pueden ser físicos, psicológicos y también pueden ser existenciales. La enfermedad puede manifestarse mucho más allá de las patologías propias del cuerpo y los trastornos de la mente.
De hecho, los despachos de profesionales dedicados a la salud y el bienestar están saturados por dificultades referidas a la baja autoestima, a la insatisfacción personal, a la ausencia de motivación, al descontento laboral, al estrés, al cansancio, a la pérdida de control, a las dificultades para tomar decisiones y resolver conflictos o incluso a la ausencia de un significado que dé valor a la existencia. La palabra enfermedad etimológicamente significa falto de firmeza o, lo que es lo mismo, ausencia de estabilidad, carente de equilibrio, débil. A decir verdad, la enfermedad aparece cuando se produce una alteración que rompe el equilibrio y el estado de armonía interior. Piénsalo bien, ¿cuántas personas olvidadas de ser han perdido su equilibrio y bienestar interior? ¿Cuántas personas que por alejadas de su verdadera esencia construyen una vida ficticia y artificial que acaba siendo intolerable para sí mismas y a pesar del desgaste psicológico? ¿Cuántas personas confundidas, sin visión ni claridad de propósito, sin rumbo? ¿Cuántas esclavas del hábito? ¿Cuánto personaje ocultando lo que existe de verdadero dentro de sí? Y quizás esas otras preguntas no menos importantes. ¿Cómo lograr la expresión de nuestra verdadera naturaleza? ¿Cómo madurar, elevar nuestra conciencia y conectar con la propia esencia? Como seres humanos estamos constituidos por una realidad física, una realidad mental y también una realidad espiritual o anímica. Y la enfermedad puede manifestarse en cada una de estas tres realidades. El cuerpo físico se quiebra, la mente se quiebra y el alma se quiebra de la misma manera. Pero no solo las personas se enferman de manera individual. La pérdida de equilibrio puede afectar a la familia, a las relaciones en general, a la sociedad, a la cultura, incluso las organizaciones constituidas por personas enferman y pierden su equilibrio. Detectar precozmente el malestar en cualquier área incrementa las posibilidades de recuperación y disminuye las posibles complicaciones. Es posible que a lo largo de tu vida tengas que hacer frente a situaciones difíciles, que tengas que resolver problemas que representen importantes desafíos y te exijan un cambio, pero son esos desafíos y esos cambios los que constituyen el motor que te impulsa a mejorar y te moviliza para seguir avanzando. Vivir, lo que se dice vivir en plenitud, requiere de una continua actualización de nuestro potencial latente. Pero el cambio, ese cambio que nos impulsa hacia el desarrollo, hacia la madurez psicológica, hacia una mayor conciencia, no viene ni vendrá nunca de fuera. Si buscas un cambio en tu pareja, en tu familia, en tus relaciones, en tu trabajo, en la organización, en la sociedad, en tu país, en tu mundo, empieza por ti. Reconoce lo que no va bien en ti y cámbialo, porque no saber es el peor camino que puedes escoger.